noches, bienvenidos. Estamos dando comienzo al segundo programa de este año de Cuarto Poder. Una noche muy fresca en toda la región, la temperatura está cercana a los 10 grados. Un descenso muy marcado de la temperatura que se va a notar sin dudas en las primeras horas de la madrugada, con un leve ascenso en las primeras horas de este viernes, ya entrando al fin de semana. Pero atención, porque el pronóstico para nuestra región anuncia vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora. El día con el cielo parcialmente despejado en la jornada de este viernes y, como decíamos, una temperatura que va a ascender hasta los 23-24 grados. Así que esta noche abrigarse y mañana tempranito también, y a la espera de algunos vientos para el comienzo del fin de semana. Bueno, tenemos un programa por delante muy interesante en la jornada de este día jueves, con una invitada muy especial. Vamos a presentar y a saludarla ya porque en los últimos días, y ha sido también una constante durante este año, el aumento en los casos de violencia de género en nuestra localidad. Y también un poco es el disparador de lo que está pasando en la República Argentina. Todos obviamente tras esta consigna de ni una menos, pero que pareciera que los casos no descienden, sino que aumentan. De todas maneras hay una explicación para esto, lo hemos hablado en varias oportunidades con la doctora Georgina Garro, que nos está acompañando, y pone de manifiesto, sí, y una alerta por los casos que cada vez son más. Y en la Argentina ha tenido víctimas fatales, también en la ciudad de Catriel, pero lo importante es que hay muchas herramientas con las que hoy pueden contar las mujeres y en general la comunidad para poder hacer la denuncia. Vamos a saludarla y le agradecemos por la presencia aquí en el programa. Georgina, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Después del pronóstico un poco preocupada, pero bien, todo bien. Bueno, un placer tenerte por aquí. Realmente la gente en general, ¿no? Se ha, podemos decir, despertado con este tema de no solamente lo que tiene que ver con la comunicación y la información, por ahí no todo lo que la gente debería tener, pero se animan a denunciar más. Hoy te has convertido además en una referente de lo que tiene que ver con la lucha en este tema de la violencia de género. Sí, principalmente tiene que ver con que el Poder Judicial es una de las principales herramientas en donde las personas que son víctimas de violencia acuden para que se le dé una respuesta a la situación en la que se encuentran. De allí la participación activa que como jueza de paz me toca llevar adelante la localidad, a lo que se suma que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro también tiene como objetivo que nuestra función no solo se centre en el trabajo diario, lo que tiene que ver en el trabajo de oficina, por así decirlo, sino que también porque son exigencias que nuestro Estado argentino ha asumido y tiene que ver con trasladar esta información, y de allí la idea de hacer capacitaciones, talleres, que es lo que principalmente hace el Juzgado de Paz. De hecho, hoy estuvimos en un colegio secundario trabajando, y tiene que ver con esto, el llegar a la mayor cantidad de población, ya sea jóvenes o personas mayores de edad, genera de que la persona conozca un poco más de sus derechos y a dónde acudir, y creo que eso tiene que ver no solo que estemos hablando de este tema, sino que la gente sepa a dónde puede recurrir y con qué herramientas cuenta. Ahora, la pregunta es esta, Georgina, porque cuando hemos hablado por ahí y la gente dice, se hacen marchas, se concientiza, pero cada vez hay más casos y lamentablemente, y esto en general, no por Catriel fundamentalmente, cada vez hay más mujeres que terminan en manos de personas violentas y lamentablemente en femicidios. La gente se pregunta, ¿por qué si hay más herramientas siguen habiendo más casos y más muertes lamentablemente? Yo creo que esto siempre existió, el tema es que hoy lo vemos. Para mí no es que se haya generado, para mí desde mi punto de vista y lo que puedo ver todos los días, no es que antes no ocurría y ahora hay más casos. Siempre existieron casos, el tema es que hoy lo podemos ver, hoy se habla de ese tema, hoy se denuncia. Yo siempre digo que para mí el tema, esto de que tiene que ver con la mayor cantidad de denuncias que hay, tiene que ver principalmente porque la gente se anima a denunciar, y se anima a denunciar porque hay un respaldo, y hay un respaldo porque hay herramientas, y herramientas porque hay personas. Sigue ocurriendo porque seguimos viviendo en una sociedad que está constituida de manera patriarcal. Siempre hablamos de esta palabra patriarcal y cada vez que vamos a los talleres intentamos que ser claro en esto que estamos diciendo. Y en los talleres dejamos claro esto, que esto no es una guerra entre hombres y mujeres, este es siempre el mensaje que a mí me gusta dar, sino que es saber en qué sociedad estamos viviendo, cómo hemos sido educados y
que esto de a poco tiene que ir cambiando. ¿Por qué digo de a poco? Porque el patriarcado es justamente eso, es una construcción social en donde hombres y mujeres se han relacionado de una determinada manera, en donde el hombre se ha ubicado siempre en un lugar de poder, económico, laboral, y ha dejado a la mujer en un segundo plano en este lugar. Obviamente la mujer ha ganado espacios, como tiene que ver principalmente en el laboral, pero hay determinadas cuestiones que siguen siendo responsabilidad, si le queremos poner ese nombre, o están a cargo como funciones por parte de las mujeres. Hoy la mujer sale a trabajar, pero la función de cuidado de los hijos sigue recayendo en las mujeres, por ejemplo, y esto tiene que ver con que además de un cambio en la sociedad, tiene que haber un cambio legislativo que acompañe a que existan sistemas de licencia, por ejemplo, que le permitan a la mujer poder desarrollarse más. Para mí tiene que ver con esto, con que hoy se visualiza y que esta sociedad patriarcal en la que hemos sido educados, recién de a poco estamos intentando modificarlo. Y esto, voy a cambiar la palabra que siempre uso porque siempre digo esto es un trabajito de hormiga. Y hoy un alumno en el colegio en el que estuvimos dando el taller a la tarde me preguntó si yo había visto cómo funcionaban las hormigas, a lo que yo le respondí que no, obviamente. Y él me dijo que no se ayudan entre ellas, que cada uno hace un trabajo separado. Entonces yo le decía que hormiga para mí tenía que ver con el trabajo lento, así que bueno, vamos a tener que buscar otro porque estaba bien la observación que me hizo, porque no solamente tiene que ver con un trabajo que es de a poco, sino que tiene que ser en conjunto. Para mí tiene que ver con eso. ¿Qué te pasó? Y sin entrar en el detalle, porque por ahí el tema ya está un poco remanido, ¿no? El tema de la convención. A la distancia, ¿no? Y por ahí poniéndote en tu posición y también por ahí en lo que ha visto la gente. ¿Qué te ocurrió cuando escuchaste lo que había pasado en la convención con casos de violencia, ya obviamente judicializados y demás? ¿Cómo pararse frente a esto, digo, cuando hay personas que le está pasando esto en casa y ven que en un órgano que uno supone de leyes, de derechos, de valores, ocurre una situación? ¿Cómo te sentaste frente a esa situación? La verdad, con la mayor objetividad que mi trabajo me obliga a hacerlo, obviamente no voy a negar que me impactó tener que trabajar en una situación de esta naturaleza, principalmente porque en esos casos se aplica la ley de violencia de género a nivel nacional. Yo en forma diaria aplico otra legislación, que es la legislación provincial, que tiene que ver con las relaciones intrafamiliares, y trabajar esta temática en un marco que tiene que ver más con lo institucional, obliga a tener una serie de recaudos, sobre todo por el mensaje que uno da a la sociedad. Esto que vos estás diciendo, si cuando hablamos de instituciones, cada institución tiene una función, tiene una finalidad, y uno cuando cumple una función pública está, como yo digo siempre, en la vidriera, ¿no? Y todo lo que uno hace o todo lo que uno dice repercute el triple de que si uno lo dijera sin ejercer la función pública. Desde mi punto de vista me generó un trabajo extra en cuanto a tratar el tema con la mayor delicadeza posible, con el mayor de los recaudos posible, porque como ya lo he dicho anteriormente, mi función era trabajar la violencia de género en un ámbito en donde lo político es una cuestión muy presente. Entonces mi mayor trabajo fue no pasar ese límite, en ser objetiva en las decisiones que tomaba. Y obviamente, si me preguntás qué me significó trabajar esa temática, y sí, obviamente que me generó mucho ruido de plantearlo sobre todo en el lugar que me tocaba trabajarlo. Y me ha tocado trabajarlo aplicando esa misma ley, sobre todo en ámbitos educativos, y sobre todo en este caso porque tuvo una repercusión pública. ¿Sí? Eso es lo que lo hace todavía más delicado. Porque la gente escucha, la gente opina y uno tiene que no mezclarse con esa información, pero también como funcionario pública tengo que dar respuesta. Fue un tema para mí muy delicado, que bueno, yo ya lo di por cerrado porque las causas, yo ya dicté sentencia en las causas que me tocó tratar y dimos por culminado el trabajo con la convención con un taller de perspectiva de género, que desde mi punto de vista fue bastante positivo, a que agradezco que me hayan invitado y por sobre todo la participación que tuvieron todos los convencionales que asistieron. Lo que me serviría y que diría, bueno, para algo sirvió esto, es que esto sea un antes y un después y que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahora, centrándonos en esta situación, ha generado muchas opiniones al hacerse público el tema. Y están aquellos que obviamente ven desde la perspectiva de la gravedad, ¿no?, de un hecho de violencia de género, y están los otros que actualmente hoy dicen,
ahora cualquier cosa es violencia de género, que seguramente has escuchado esta frase. ¿Qué opinas al respecto cuando te dicen, bueno, cualquier cosa ahora es violencia? Sí, de hecho ha sido hasta criticada la intervención del juzgado de paz, como diciendo otras cuestiones son violencias de género, yo fui víctima. Realmente quien fue víctima de violencia no es quien hace ese tipo de observaciones, sino todo lo contrario. Yo sostengo lo mismo que digo siempre, para mí no hay grados de violencia. Para mí esto no es menos ni aquello más grave, ni esto es menos violencia ni aquello es más violencia. La violencia es una sola y hay distintas situaciones, distintas modalidades, distintos ámbitos en el que puede llevarse adelante y ese es mi trabajo. Entonces, mi obligación es dar respuesta a cualquier situación que se presente. No podemos decir que, saquémoslo del ámbito de la convención y parémonos en el ámbito de una relación intrafamiliar. Pensar de esa manera sería pensar lo siguiente: si una víctima de violencia se sienta enfrente a mí a radicar una denuncia y yo le veo su ojo morado y sus brazos marcados, entendería que sufre violencia. En cambio, si viene una persona que no tiene ninguna marca física y me manifiesta, por ejemplo, que es víctima de violencia psicológica, que la violencia psicológica yo no la veo, físicamente hablando, tendría que entender que es una situación menos importante y tendría que quizás a la primera ordenarle una medida cautelar más grave, distinta de la segunda. Eso sería un error conceptual terrible y sería un acto de verdadera discriminación. Y una de las cosas que establece la ley de violencia de género es que tiene que haber un trato igualitario para todas las víctimas de violencia, cualquiera sea la modalidad y cualquiera sea el tipo y el lugar en donde la violencia se lleva adelante. Obviamente entiendo que la gente, no toda, porque, en mi trabajo me toca que el 50% de la gente que pasa por el juzgado está de acuerdo con mis medidas y el otro 50% las detesta. Es parte de mi trabajo. Lo cierto es que cualquiera sea la situación de violencia que llegue al juzgado va a ser analizada con el mismo respeto y con la misma intensidad respecto de dar respuestas, sea cual sea la situación de violencia que llegue. Justamente eso te quería preguntar, Georgina, porque por ahí, sentándote en esta situación, ¿no? de estar en ese lugar que te ha tocado estar y obviamente impartir justicia, hay un sector por ahí de personas que son los hombres que dicen, bueno, hay una mujer, si yo voy a hacer una denuncia y seguramente va a estar siempre del lado de la mujer, que pasa en todos los ámbitos, no digo por tu caso nada más, que seguramente te ha tocado lidiar con esta situación. De hecho, la primera frase es vengo a hablar con el juez y no soy yo la jueza y la cara es impactante, cambia la cara, pero obviamente que lo que más está visualizándose es la violencia respecto de las mujeres. Remarco que en Catriel, dado que en la provincia de Río Negro existe una ley de violencia familiar, no solamente se tratan cuestiones de violencia respecto de las mujeres. De hecho, hoy estuvimos trabajando situaciones de violencia donde el denunciante era un hombre. Entiendo que existe ese prejuicio porque somos una sociedad prejuiciosa y porque se entiende de que yo al ser mujer quizás le doy mayores ventajas o beneficios a las mujeres. Bueno, el que piensa eso, aprovechamos este espacio para decirle que no es así, que cuando las denuncias las radican los hombres, las tratamos de la misma manera que si la hubiera radicado una mujer, porque lo que intentamos resguardar es a la familia, y la familia está constituida por hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, tíos, tías, primas. Hoy las familias se conforman de distintas maneras. Creo que también el hecho de la información de estos talleres y de esta manera de llegar a la mayor parte de la comunidad lleva a que hoy existan gran cantidad de denuncias realizadas por hombres. La Comisaría de Familia tiene bien aceitado ese tema y lo trabaja de la misma manera. Nosotros también en el juzgado, para nosotros, vuelvo a decir, todas las causas son exactamente iguales. Bien, habíamos hablado en algún momento respecto a los pasos que se dan una vez que se hace una denuncia, cómo se atiende a la víctima, pero también está el victimario, que era un tema que en su momento planteaste como una preocupación, es decir, ¿cómo abordamos también al victimario? Porque sin duda es que si hay violencia, hay una cuestión que se debe atender en la persona encontrar la explicación de por qué es violento. Hoy se puede trabajar en Catriel, ¿podemos decir que está cubierta esa situación o falta un proceso? El hospital en el área de salud mental es quien tiene a cargo un trabajo muy arduo que tiene que ver con llegar y alcanzar a las dos partes de las situaciones de violencia. Hoy por hoy los chicos están haciendo un trabajo desde mi punto de vista brillante porque
establecen todo un sistema de admisión en donde se les da turno a las personas para que vayan. Pero ¿con qué nos encontramos ante esta situación que vos me planteás? Que todo lo que tenga que ver con un tratamiento psicológico es totalmente voluntario. A ver, el hospital va a poner todo su esfuerzo humano, todo su capital humano, una organización de turnos, profesionales, pero a la víctima o victimario no se lo puede obligar, porque sería, primero, técnicamente imposible, y segundo, que no serviría para nada, porque lo primero que tiene que partir una persona es de reconocer en dónde está para poder permitir que lo ayuden. Desde lo funcional se está trabajando de manera coordinada con los juzgados de familia. Yo ya en esa parte, cuando llegamos a la parte del tratamiento psicológico, el juzgado de Paya no tiene más intervención, pero el juzgado de familia lo tiene organizado con el hospital local y se organizan con turnos y con estas modalidades de admisión, en donde quien voluntariamente acepta el tratamiento recibe respuesta del hospital. Bien, hay que decir que hay una gran parte de la sociedad que colabora, ¿no? El hecho de ser un partícipe involuntario, muchas veces como vecino de un hecho de violencia, y llamar a las autoridades policiales. Pero muchas veces suele pasar que la víctima, después de un proceso de denuncia, de una restricción, lo vuelve a aceptar al violento. Entonces, seguramente has escuchado la frase, y bueno, le gusta que le pegue. ¿Qué te pasa cuando escuchás esta frase? Que dice, a la mujer le debe gustar, o se lo merece. Sí, son frases súper comunes que escuchamos todo el tiempo, y tiene que ver con no entender el ciclo de la violencia. ¿Sí? El ciclo de la violencia, yo siempre cuando lo explico digo que es un círculo, y tiene que ver con estas cuestiones. Cuando se irrumpe con la situación de violencia, que puede ser un golpe, un acto de humillación, o cualquier situación, ya sea física, económica, sexual, que genere y visualice la violencia, luego aparece una etapa de arrepentimiento por parte del victimario, donde nosotros la llamamos la etapa del enamoramiento, la famosa luna de miel, en donde se intenta reconquistar a la víctima, y luego aparece nuevamente la etapa de la crisis. Entonces, quien se encuentra en este círculo y que todavía no está preparado para salir es quien vuelve, ¿sí? Porque todavía no ha logrado visualizar la violencia, muchas veces porque hay determinados tipos de dependencia. En la mayoría de los casos que ocurren en Catriel comúnmente es por dependencia de tipo económica, ¿sí? En donde hay niños pequeños, en donde comúnmente las actividades laborales no le permiten a la mujer trabajar, o también en el ejercicio de la violencia no se le permite salir a trabajar, y la víctima vuelve. Lo que nosotros decimos es que cada vez que la víctima vuelve, para nosotros es como si fuera su primer denuncia, porque es un volver a empezar. Desde el punto de vista de la sociedad, tenemos que replantearnos esas frases, como esa frase le gusta que le peguen, la escucho mucho, y hay que preguntarse también qué hace uno como sociedad para que esto no vuelva a ocurrir, qué tipo, obviamente nos estamos refiriendo siempre a una persona que vive en un determinado vínculo familiar, un determinado vínculo de amigos, qué hicimos o qué acompañamiento, cómo estamos fortaleciendo a esa persona para que esa persona pueda salir. Pues la víctima de violencia sola es muy raro que pueda salir de esa situación. Cuando sale es porque se ha llegado a una situación extrema en donde la violencia es de tal magnitud que llegó casi obligada a realizar la denuncia. O muchas veces ocurre que la víctima de violencia reacciona cuando la víctima de violencia pasan a ser sus hijos. Muchas veces se escucha a una madre decir, yo me lo aguanté 20 años, pero esta vez tocó a mi hijo. Y ahí se reacciona. Bueno, entonces como sociedad tenemos que estar preparados, porque quien reconoce la violencia y asume hacer una denuncia, tiene por detrás todo un camino de fortalecimiento, que para eso están obviamente las instituciones, pero también está la familia y está el grupo de amigos para acompañar. Ahora, mientras tanto, en este proceso donde la persona suele suceder, ¿no? Que dice, bueno, aguanté, pero aguanté por mis hijos. ¿Qué pasa con los hijos, ¿no? Que es un tema que por ahí es difícil tocar por el hecho de ser menores, pero que viven todo ese proceso de violencia a la cual es sometida una de las partes, ¿no? En este caso muchas veces la mamá. Pero ellos viven, quizás no son violentados físicamente, pero ¿qué pasa con la parte psicológica de los chicos que viven durante mucho tiempo con la violencia en primera persona, ¿no? Por eso nuestra ley provincial, con buen criterio, habla de violencia familiar, ¿sí? Porque habla de víctimas directas, como en el caso que estamos poniendo de ejemplo sería la mujer,
y ellos serían víctimas indirectas en el caso que la violencia física no les llegue a ellos. Y estas personas, estos niños, niñas, adolescentes que están viviendo en esa familia, van aprendiendo que esa es la manera de relacionarse. Por eso cuando me dicen, sí, la violencia es una enfermedad. No, la violencia no es una enfermedad. Yo estoy enferma, me tomo una pastilla, voy al médico, me pone una inyección y ya me curé. La violencia es algo que se aprende, ¿sí? Es algo que se construye. Bueno, esas personas que viven en ese ámbito de violencia están aprendiendo a que esa es la manera de relacionarse. Si es un varón y ve el ejercicio del poder por parte del padre, entiende y aprende que esa es la manera de relacionarse primero con su hermana, después con su novia, después con su esposa y con sus hijas. Esto va de generación en generación. Por eso también cuando se hace un tratamiento y se visualiza la situación de violencia, no se debe dejar de lado nunca a estos niños que son, para mí, junto con la víctima primaria, yo los coloco en el mismo lugar, ¿sí? Porque es la violencia silenciosa la que ellos sufren. Georgina, te quería preguntar el tema de los talleres, ¿no? Porque calculo que ha sido un proceso también, lo hemos hablado tantas veces de la gente y de la misma mujer que le cuesta tanto aceptar y por la vergüenza y por un montón de cosas, pero con el proceso de los talleres, de esta llegada al vecino, han sido multitudinarios realmente, con mucha gente. Sí. ¿Qué te ha provocado a vos el hecho de poder dirigirte y por ahí personalmente tratar con personas, con vecinas, ¿no? Que se han acercado para contarte algo, pero además de participar ávidamente de un taller? Bueno, principalmente es algo que me apasiona, el tema de realizar los talleres y llevarlos adelante. Desde lo personal me genera una enorme satisfacción. Recalco de que el Poder Judicial nos capacita para esto, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Oficina de la Mujer, es quien crea y diseña estos talleres. Yo siempre aclaro esto cuando voy a los talleres, que lo que transmitimos no es algo que uno inventa, sino que son todas cuestiones que se han estudiado para ver cuál es el público que tengo enfrente. No cualquier taller se puede dar según el público que uno tenga delante, si sean instituciones, si son mujeres víctimas de violencia. Nos capacitan para ello y bueno, en su primera oportunidad la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: tenemos que hacer algo para que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces designó originariamente 2 personas por provincia, que en su oportunidad fueron la doctora Zaratiegui y Beatriz Mosqueira, quien estuvo acá en una oportunidad cuando hicimos el protocolo de violencia. Tampoco era suficiente, así que bueno, por cada circunscripción judicial se designaron 2 personas más, que en el caso de la circunscripción de la cual nosotros formamos parte, una de las replicadoras soy yo y el otro replicador es el doctor Santiago Márquez Gauna, de fiscal de Cámara. Yo dependo mucho para la organización de los talleres en la localidad del Consejo Local de la Mujer, que hacen todo lo que es la parte logística de organización, a quien les agradezco muchísimo porque sin ellos no se podría. A mí mi trabajo no me permite estar en la parte organizativa. Y la verdad que después de cada taller nos dimos cuenta que el taller tenía que estar diseñado para 1 hora y prever 1 hora más para las consultas que surgían. Pues los talleres estaban diseñados de una manera y después surgen un montón de preguntas en público y otras personas que no se animan a hablar en público y después vienen las preguntas en privado. Y al otro día en el juzgado también se hacen audiencias de esas personas que fueron porque hay cosas que no desean plantear en ese lugar. Desde mi punto de vista son súper productivos y siempre en el taller surge algo nuevo, siempre que genera otro taller. De hecho, en el último que tuvimos, que lo que más planteé fue que charláramos respecto de las modificaciones que había tenido el Código Civil respecto de los mayores derechos que le da a las mujeres. Y una de las personas que estaban ahí me dijo, bueno, vamos a hacer un folleto para cómo hacemos para que esto de boca en boca. Bueno, lo diseñamos para que esto se haga. Así que desde lo personal, súper agradecida a la gente por la repercusión que tienen los talleres y al Consejo Local de la Mujer, obviamente, que es quien lleva adelante la organización. Georgina, te agradecemos realmente la visita aquí en nuestro programa, un placer siempre escucharte y aprender y que además la gente pueda recibir estos conceptos, ¿no? No siempre se puede hablar a través de los medios, pero creo que es masivo y es importante que aquellos que por ahí no lo saben se puedan informar y acercar, ¿no? Para sacarse cualquier tipo de duda. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y por siempre abrir las puertas para que la gente pueda conocer un poco más respecto de las situaciones de violencia. Gracias. Muy bien, la visita y la palabra de la doctora Georgina Garro, juez de paz de nuestra localidad. Establecemos
Una pausa en Cuarto Poder, en un ratito un nuevo invitado y un desarrollo de un tema muy interesante que tiene que ver con la actualidad de Catriel, con la parte comercial y algunas cosas que ha estado haciendo la Cámara de Comercio de la ciudad. Una pausa, ya venimos.